Es radio. Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias. Servicios informativos. Hay muchas noticias de última hora en este día. Miren, la más importante de todas, bueno, la más reciente, que es probablemente sí de las más importantes, junto con Cristóbal Montoro. Cristóbal Montoro ha dejado de ser militante del Partido Popular hace un rato. Deja el partido tras su imputación. Esto lo vamos a contar enseguida. Pero. Lo más relevante hasta ahora que procederemos a contar a continuación es que ¿recuerdan ustedes aquellos subrayados que hizo Víctor de Aldama en los presupuestos generales del Estado? Eran subrayados en dos colores, rosa y verde, subrayados sobre obras públicas que él decía que habían sido fraudulentamente entregadas y sobre las que había mordidas. Cuando Víctor de Aldama aportó estos datos, el gobierno de España dijo que eso eran papelucos, lo dijo así el ministro Óscar Puente, el de las auditorías en el Ministerio de Transportes. Dijo, estos son papelucos, esto no tiene ninguna importancia. Y dijeron en el gobierno que eran unos documentos los de Víctor que no aportaban ningún valor, que lo que aportaba Víctor de Aldama no tenía ninguna, no había chicha, no había nada detrás. Bueno, pues hace un rato el Tribunal Supremo ha avalado investigar el documento que aportó Aldama sobre los amaños en transportes. Esto lo intentaron frenar tanto Koldo como Ábalos, pero el juez del caso le da total verosimilitud y total credibilidad a estos papeles que aportó Víctor de Aldama, que habrá que empezar a preguntarse en el futuro, oiga, ¿en qué mintió Víctor de Aldama de todo lo que decía el gobierno que estaba mintiendo este comisionista? Porque a esto el juez, ya decimos, le da total verosimilitud. Enseguida lo contamos. Bueno, no se puede decir, vamos con lo de Montoro, que no se puede decir que España haya tenido, que quieren que les digamos, la mejor de las suertes en los últimos tiempos con los ministros de Hacienda. No se puede decir, porque además de subirnos sistemáticamente los impuestos a los ciudadanos, es que aquí cada uno ha tenido lo suyo. Rato con sus problemas legales. Solbes, que con su miopía nos llevó a una crisis económica. Montoro, que después de prometernos que los bajaría, nos crujió a impuestos. Y María Jesús Montero, que 3/4 de lo mismo. Resulta que ayer nos enteramos de que Cristóbal Montoro está imputado por un juez de Tarragona que sospecha que podría haber existido un trato de favor a empresas gasistas cuando dirigía el Ministerio de Hacienda. Es un tema grave, ¿eh? La investigación trataría de esclarecer si desde el Ministerio de Montoro se legisló con el objeto de favorecer a esas determinadas empresas que previamente habían pasado por un despacho, el despacho económico, que era el lobby que había fundado antes el propio Cristóbal Montoro. Como consecuencia de esto, ya lo contamos, Cristóbal Montoro ha dicho que abandona el Partido Popular, que entrega su carné, quédense con él. No es ningún secreto, miren, que uno de los ministerios con más poder coactivo es el de Hacienda, y que Montoro utilizaba con frecuencia su posición para perjudicar a quien criticase sus prácticas y a beneficiar a quienes condescendiese con ellas. A ver, es muy complicado anticipar el horizonte judicial que pueda tener este asunto, porque 8 años de investigación, que es lo que lleva este juez de Tarragona detrás del tema, es mucho tiempo. Y puede ser que haya un volumen ingente de indicios, o puede ser que no haya absolutamente nada. Lo que es cierto es que en el marco de esta investigación hemos tenido conocimiento de conductas que, no por presuntamente delictivas, sí que son comportamientos manifiestamente impresentables. Porque este asunto de la presunta corrupción que se investiga, esto lo comentamos mucho en Libertad Digital hace ya bastantes años. Indagó en ello también el diario ABC en la primavera del año 2017 con titulares como estos: Anticorrupción se querella contra Equipo Económico por un contrato de las cámaras de comercio, o este otro, miren qué titular: Equipo Económico, el de Montoro, cobra de empresas que necesitan cambios legislativos. Bueno, estos titulares Montoro los intentó explicar diciendo que hacía años que ya no tenía ningún tipo de relación con la empresa que fundó. Montoro lo explicó así. Entendí, como he entendido cada vez que he estado en el Congreso de los Diputados, que mi dedicación en ese Congreso de los Diputados tenía que ser completa. Completa significa dedicado completamente a ello. Y a partir de ahí decía, pues yo he entendido que no debía estar ocupando un escaño compatibilizándolo con nada. Con nada. Por tanto, con nada es con nada. Con nada. No era lo que detallaban, desde luego, las informaciones, porque éstas explicaban que Montoro se dedicaba a celebrar
cenas con relevantes empresarios y banqueros internacionales y que iba acompañado por Ricardo Martínez Rico. Este nombre igual a ustedes no les suena, pero era el presidente ejecutivo de Equipo Económico desde el año 2008. ¿Y qué se hacía en esas reuniones? Pues aprovechaban para repartir tarjetas de Equipo Económico, se entiende, para, digamos, abrir nuevas posibilidades de mercado y de negocio. Estas informaciones molestaron muchísimo al ministro, que meses más tarde, si es que no sabemos, miren hasta el día, el 26 de septiembre de 2017, se envió desde el Ministerio de Montoro un correo electrónico en el que altos cargos de la agencia tributaria le hacían un requerimiento a los miembros de la Oficina de Investigación del Fraude, conocida como la ONIF. ¿Qué era lo que pedían? Pues miren, que se revisase de arriba abajo, que se investigase a fondo al periodista que destapó este escándalo. Se trataba del jefe de investigación del diario ABC, Alberto Chicote, y eso fue lo que sucedió. Miren, es que el rastreo de Hacienda por motivos políticos incluyó a la mujer de este periodista, a la mujer de Chicote, a su hija, a sus padres, a su hermano, a sus suegros y hasta la abuela de su esposa, que aún todavía estaba viva. El caso se cerró, claro, al no haberse detectado ninguna irregularidad ni incremento patrimonial injustificado. Luego hablaremos en este informativo, claro, con Javier Chicote. Por cierto, este grupo, Libertad Digital, también tiene experiencia por haber sido, desde el primer momento y durante toda la etapa de Mariano Rajoy, extraordinariamente críticos con las políticas de Cristóbal Montoro. Bien lo sabe quien preside esta empresa. Porque durante años estuvimos haciéndonos eco en Libertad Digital y en Es Radio de informaciones publicadas por diversos medios e investigaciones también que habíamos emprendido nosotros mismos, de que el Ministerio de Hacienda de Mariano Rajoy, con Cristóbal Montoro al frente, promovió inspecciones fiscales a periodistas, a políticos, con los que entonces el ministro mantenía serias discrepancias partidistas, profesionales y también privadas. Por cierto, hoy tal vez tengamos alguna idea de quién filtró los datos fiscales de Esperanza Aguirre justo antes de una campaña electoral en unas elecciones que Aguirre terminaría, donde el PP terminaría perdiendo el poder en el ayuntamiento. Y en el PP, ¿qué dicen? Pues miren, juzgarán ustedes mismos, pero suena de fondo este estribillo de "y tú más". Lo hemos querido dejar casi en toda su extensión. Lo vamos a escuchar. Elías Bendodo, del PP. Quiero ser muy claro con esto y dejarlo claro desde el principio, porque estamos leyendo declaraciones del Partido Socialista, porque creen que han visto aquí una puerta abierta, una tabla de salvación. Bien, el partido del marido de Begoña Gómez, del yerno de Sabiniano Gómez, del hermano de David Azagra, del jefe en el gobierno de José Luis Ábalos y del jefe en el PSOE de Santos Cerdán parece, estamos viendo, que se muestra preocupadísimo por la imputación de un ministro que ejerció como tal hace más de 7 años y que no tiene ninguna vinculación laboral con el equipo del presidente Feijóo ni con el Partido Popular actual. Suena un poco a "y tú más", ¿verdad? Sí, efectivamente, suena un poco a "y tú más". Bueno, en el gobierno necesitaban algo a lo que agarrarse, porque ya es que estaban ávidos de temas, algo con lo que cultivar la estrategia del "nosotros robamos pero otros también", y hoy están como locos con este asunto, claro. De ministro a ministra, de Montoro a Montero. La vicepresidenta y actual ministra de Hacienda dice que Feijóo, que no estaba en ese gobierno, y que Juanma Moreno, que sí estuvo, pero solamente 3 años, en otro ministerio que no tenía nada que ver con el de Hacienda, que son Feijóo y Juanma Moreno los que tienen que dar explicaciones. Y además rendir cuenta de lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en los tribunales con tantos y tantísimos altos cargos que están pasando justamente porque presuntamente se han desviado de una conducta legal y han utilizado su influencia para favorecer determinados intereses. Están satisfechos en el PSOE porque entienden que con esto, empate, minuto 90, final del partido, empatan con el caso Koldo, caso Ábalos, etcétera, caso Montoro. Dice la vicepresidenta, es que se han desviado de determinados intereses, como si esas prácticas de Montoro hubieran desaparecido del ministerio de Montero. Hombre, no sería necesario recordar, tal vez, de dónde y con qué intencionalidad política. Salieron tal vez a lo mejor los datos fiscales del novio de Isabel Díaz Ayuso en un caso que está actualmente siendo investigado por la justicia y que ha terminado conduciendo a la imputación y probablemente en los próximos días a que se siente definitivamente ya en el banquillo el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Las amenazas a periodistas, por cierto, no es una práctica en el pasado. Luego vamos a hablar con un periodista de esta casa al que Hacienda está inspeccionando de arriba abajo, vamos, que le están metiendo la lupa y el microscopio, por ser precisamente crítico con el gobierno. Y conclusión, igual no se han dado cuenta en el Partido Popular y en el Partido Socialista. Pero piensen ustedes qué partido político está sin hacer absolutamente nada, recogiendo la cosecha de todas estas vergüenzas del bipartidismo. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Es Radio.